decía que por favor revisen cuando trabajan con la inteligencia artificial. Lean, ayude, es una ayuda, no es para que copien y peguen. Bien, aquí, procedimientos de resultados. Bien, ustedes han hecho la primera fase, selección de casos, han hecho buscar la tipología de proyectos, han hecho sus criterios de selección, han determinado cuáles son los casos que van a analizar y por ende, pues, sus análisis son vinculados a función, paso, forma, estructura y entorno. Ahora estamos en esta fase, en estas dos. ¿Ya? Es la comparación de los casos, por eso se les pidió en la última entrega de aquí que bajaran toda su información del análisis que han hecho en cuanto a función. Del primer caso coloquen todos los criterios, ¿no?, que se han trabajado en base a esa ficha de casos. Otro. Chicos, son una ficha de casos. Esta es en Excel. ¿Saben o no saben? Y ahí no sé, sacan otros criterios. ¿Por qué se esfuerzan en otras cosas que no se les pide? Sí es muy relevante por cuestiones de su teoría, por cuestiones de la tipología del proyecto. Los que estamos trabajando en hospital lo siento mucho, porque van a tener que hacer muchos más criterios por la tipología del proyecto que es un hospital. Maneja, por decir, en circulaciones, no solo maneja su circulación peatonal y se acabó, maneja diferentes tipos de circulaciones. Sus circulaciones verticales no tiene solo una, tiene dos o tres. ¿Cuántas tiene? Tres. Tres. Entonces ahí en su criterio van a tener que considerar las tres. Las básicas, porque ya cuando entra en operación maneja otro circuito y todo, ya mucho. Pero las generales, por lo menos, sí deben estar. Y eso mayormente lo maneja hospital. Entonces, nosotros, proyectos, hemos estado contando los criterios y por decir en función hay como 12, 8, por ahí. Al final, sumando en función, espacio, forma, estructura, hay como 30 criterios que tienen que analizar. Pues en el hospital van a tener mucho más. Y todos deben estar en ese rango, todos deben tener eso, porque eso es lo que nos pide el formato. Chicos, su atención, cierre su computadora. Me estresa. Entonces tienen que analizar todos esos criterios, absolutamente todos, no puede quedar ninguno sin tener un análisis. Y esa información va a venir de lo que han analizado esos casos, ¿ya? Porque de ahí van a empezar a seleccionar, de ahí van a empezar a decir qué criterio de este caso es más relevante, y de ahí lo voy a poner en paralelo y decir de los 4 casos cuál es el criterio más relevante, para tener posteriormente ya mis criterios arquitectónicos, ¿no?, que vienen de los casos, con el enfoque algunas veces, y a eso ahorita les voy a explicar. Entonces, al final estos criterios que van a seleccionar, posiblemente la gran mayoría se va a convertir en lineamientos. ¿Ya? Y con eso vamos a cerrar esta parte de la investigación correspondiente pues a este análisis de caso, y es el fundamento para su investigación y para el planteamiento de su diseño. ¿Ya? Entonces acá justo nos dice procedimientos para estos resultados, que es cada fase es correlativa y articuladora entre sí para conocer, referenciar y validar correctamente cada aspecto del proyecto final de carrera. O sea, ustedes van a validar estos criterios en relación a lo que han identificado de cada caso, y ustedes ven que sí es relevante considerar ese criterio arquitectónico para elevarlo al lineamiento de diseño. Los criterios de diseños aplicados resultantes deben demostrar, reflejar las siguientes características. O sea, estos criterios de diseño no es que yo voy a tomar no, deben ser muy bien analizados, porque va a ser el que va a aportar en tu diseño, el que va a influir en tu diseño y el que va a justificar tu investigación, ¿no? Dice aquí importancia en el diseño, o sea, relevante en sí, que esté enfocado a la tipología del proyecto que van a trabajar en ese carácter,
que se supone viene de los casos, ¿no? Y que se va a lanzar a tu proyecto y que va a aportar a tu proyecto arquitectónico y sobre todo que tiene que ser innovador y original. Yo no puedo venir con criterios arquitectónicos de se va a aplicar una ventilación cruzada y una iluminación, asesoramiento adecuado. Eso no es un jurado de construcción. Es un planteamiento de diseño que lo tienen que hacer ustedes. Si ya no generan eso en su propuesta arquitectónica, pues ya estamos mal. Y siempre les digo, están a un paso de ser profesionales. A algunos solo les falta un ciclo, a otros solo les falta un año. Ya están con un día afuera. Entonces, estos criterios deben estar bastante claros para que planteen su propuesta de diseño. Y se supone que cuando hagan su diseño con sus clientes, ya también les expliqué, ustedes deben estar muy bien fundamentados en sus planteamientos que hagan. No es que les da un proyecto y ustedes empiezan a hacer y el cliente dice, ¿por qué ha cambiado esto? Es que se ve bien. No, pues imposible. Se supone que han investigado. Igual van a tener que analizar casos, igual van a tener que hacer todo lo que están trabajando. O van a trabajar en taller, o van a trabajar en talleres. Lo que están haciendo aquí, analizar cómo deben ser los casos, todo eso tienen que hacerlo afuera. Para que tengan un planteamiento claro de qué le van a presentar a su cliente. Y el cliente no los esté cuestionando con sus cosas. ¿No? Diciendo, porque el cliente a veces desconoce y te refuta muchas cosas. Pero ahí está el profesional, que cuando le refutan algo, él sabe por qué está planteando esa solución arquitectónica. Y pues no se quede callado, ¿no? Le refuta el cliente, porque el cliente también se informa, se investiga. ¿No? Entonces ustedes sepan qué contestar y no se queden, pues, no sé, ¿qué le digo? ¿No? Pues, entonces, estos lineamientos deben ser innovadores y originales y no deben ser parte ya de la arquitectura. ¿No? Y aquí un poco cuadro comparativo de casos referenciales, van a tener sus resultados de los criterios de diseño, van a validar esos criterios de diseño que vienen de sus casos, el caso modelo posiblemente, y esta parte también, revisión normativa. O sea, aquí tenemos que estar pensando en todo eso. Porque posiblemente, como trabajan casos internacionales, de repente algún criterio sí es muy innovador, interesante, pues he evidenciado que a veces la normativa acá en Perú no nos permite hacer. Entonces no lo puedo plantear de la forma que lo estoy viendo en ese caso. Tendré que arreglarlo, acomodarlo para que cumpla con lo que la normativa me dice. No es decir, lo pongo ya porque viene de mi caso, de ahí lo analicé. Oye, pero la normativa no te permite hacer eso. No te deja. Internacionalmente maneja sus normas y se generará esa solución, pero acá no. Entonces, todo eso también ustedes tienen que analizar y plantear. Esto es lo que ya ustedes se supone debieron haber integrado, y algunos no lo han hecho, su cuadro comparativo de criterios de diseño por cada caso, ¿no? En función espacio, todos los criterios, en formato, todos sus criterios y así, toditos, absolutamente todos. ¿Ya? Para después hacer recién la selección, ¿no? Ustedes agarran y ya, acá tengo, como les decía, hemos contado y son un promedio de 30 criterios que se tienen de esa ficha de casos. Todos deben estar, todos se supone que viene del análisis que he hecho. No es que yo en el análisis genere una redacción y bueno, aquí genero otra, después genero otra y al final ya tengo otra cosa. Y uno dice, cuando lee información, dice, ¿dónde vino esto? Porque aquí cuando veo sus casos no hay esto que me dicen. Todo es una cadena, todo eso. O sea, si ustedes hacen bien su análisis de caso, sus conclusiones por cada criterio que especifique esa ficha del caso, simplemente es copiar y pegar. Porque lo que generé en mis casos, en función, en acceso peatonal, ya tengo mi conclusión, copio y pego, lo traigo acá. Zonificación, copio y pego, lo traigo acá. Descargo todo lo que ya trabajé ahí.
copiar y pegar, no es que de nuevo tengo que pensar y volver a generar otra redacción, no. Entonces, esto es, ¿no?, lo que se supone que tiene que presentar, ¿no? Con conclusión, todos los criterios deben estar ahí. Y aquí ya viene, como dice acá, descargué todo, no se pone imágenes, no se pone nada, solo se ponen las conclusiones, porque ya las imágenes están hechas. Ahí te tengo que bajar la información que está justificada en la ficha. Ya les he dicho, aquí aparece algo, yo voy y busco en su caso lo que ustedes me dicen acá. Si no se evidencia el análisis con imágenes, con planos, con diagramas, X información que ustedes puedan meter, evidenciando lo que me están diciendo, no sirve. Simple, no sirve. Porque yo no sé de dónde vino esta información. Si no lo demuestran con su análisis, pues. Entonces, ¿para qué hacemos caso? Solo deberían presentarme la imagen de la fachada y sale todo después, ¿no? No sé de dónde salió, porque es lo que algunos están haciendo, ¿no? Presentan su resumen y cuando voy a ver los casos solo dice acceso peatonal, pero acá el acceso peatonal dice una descripción interesante. Yo digo, ¿dónde está esto? Que no lo veo. Entonces no me sirve, porque salió no sé de dónde. ¿Y qué es lo que pasa? Posiblemente alguno de esos criterios se conviertan en lineamientos y deberían evidenciar en el informe. En el informe, en este capítulo que van a trabajar, ahí dice análisis de caso, ¿no? Y van a colocar si el acceso peatonal es muy relevante, importante, eso tendrá que estar ahí evidenciado por sus imágenes, sus fotos, sus planos, diagramas, no sé, especificando la característica de ese ingreso, porque posiblemente eso se va a convertir en un lineamiento. Y eso está demostrándolo ahí en tu informe. Ya todas las fichas que has trabajado aquí, de tus casos lo pones como anexo. ¿Ya? Entonces, tienen que mejorar su información para que se comprenda estas conclusiones que se están bajando. Se supone que vienen de los casos. Para allí, como yo lo tengo en paralelo acá, y en paralelo, y tengo toda la información de este caso, por decir el caso 1, yo pueda decir, a ver, en función, el acceso peatonal no es relevante, es algo básico, simple, es lo que ya yo tendría que resolver. No lo voy a tomar en cuenta. En este caso 1, el acceso peatonal. Pero el acceso vehicular sí está interesante porque maneja todo una secuencia, una organización para los vehículos, X cosas. Eso sí lo voy a... Empiezo del caso 1 a analizar bien todos sus criterios en función, espacio, forma, de función que voy a apuntar, de espacio, de estructura, todo, para traer ya el resumen. Tengo que tener entre función, espacio, forma, estructura y entorno, tengo que tener mínimo 12 criterios, máximo de 16 criterios, por cada caso. De repente el caso 1 solo va a tener 12 criterios. Mayormente el nacional, por ejemplo, siempre se tiene menos criterios, ¿no? Pero el internacional de repente sí tiene 16, porque tiene muchas soluciones bastante innovadoras. Entonces yo traigo aquí en función, en todos los puntos, acá lo ha generado así general, pero aquí lo ha generado, aquí ya lo ha puesto, ¿no? Función y criterios. Por decir, acá he puesto 4, acá hay 3, acá hay 4, en espacial acá hay 3, acá hay solo 2, ¿no? Lo va generando, pero esto no es que yo vuelvo a redactar y vuelvo a analizar, no, es el copy y pegue que viene desde los análisis de caso. Por eso les digo, si trabajan bien sus análisis de caso, esto de aquí es un copy y pegue. No es que ya vuelvo a analizar por cada presentación que hago de esto. Entonces aquí en la ficha de Excel está, por ejemplo, en el funcional cuántos puntos hay. Entonces aquí para el caso 1 tendré desde 12, para el caso 2 tendré 16. Esa es la ficha que está. Yo voy viendo los criterios más relevantes de cada caso. Aquí lo han trabajado de esta forma, ¿no? Función, espacio, forma, y en forma solo aquí aplicó
un criterio Es que del los caso criterios 1. los sacamos nosotros. Entonces aquí yo ya No hay como que empiezo nombre a del generar criterio. un poco mi selección, ¿no? Cada caso, que de lo que tenía 30, 32, 25, no sé, porque son, de cada caso mayormente salen esa cantidad, mínimo. Ahora me estoy quedando solo con 12 o con 16. Eso significa que ya estoy haciendo una selección de criterios de cada caso, los más relevantes. Por cada uno debe haber función, espacio, forma, estructura y todo. A veces me dicen, Teca, pero en lo funcional no hay nada bueno. Entonces, ¿qué haces analizando ese caso? Has hecho mal. No te dio caso. Cada caso debe tener, porque se supone que han buscado, son pasos muy relevantes, importantes, innovadores, y no pueden decir, no tiene nada. ¿No? Y acá habla igual, de situación. ¿Para qué? Aquí tengo 12, 16, en función tengo algunos criterios. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Otra vez seleccionar. Pero ahora sí voy a tener, antes solo seleccionar por cada caso, ¿no? Para ver qué criterios son los más interesantes de ese caso y que podrían convertirse después en mi mañana. Ahora lo pongo ya en paralelo. Entonces ahora sí digo, en funcional, aquí tengo 3, aquí tengo 3, aquí tengo 3, 3, 3 tipos. Pero dentro de ello hablo de acceso peatonal, vehicular, y yo pueda determinar, a ver, de los 4 casos, cuál es el más interesante o cuál es el criterio más interesante que debería convertirse y llevarlo para mí. Y así por cada uno empiezo a analizar, informarme y yo decir, esto es bastante innovador, es diferente a lo que yo hubiera considerado, por ende pues lo voy a convertir primero en criterio arquitectónico. Lo voy a, de este caso 1 voy a traer este punto. De este caso 2 voy a traer este. Ya en función voy a tener 2. Aquí en espacial, este punto del caso 2, esto voy a traer. Y así voy seleccionando qué quiero llevar. Igual forma, lo traigo aquí. ¿No? ¿Cuál es el resultado del criterio de diseño? En función traigo en paso, forma, en estructura, entonces, de igual manera, tengo que tener mínimo 12, máximo 16. ¿Sí se entiende? ¿O no se entiende? Porque esto va a ser parte del criterio. Entonces aquí ya tenemos realmente todos los criterios que yo voy a plantear como una solución arquitectónica que viene de los casos. A eso le denominamos sus lineamientos técnicos porque vienen de los casos. Y posiblemente aquí sí va a estar criterios vinculados a su enfoque, porque sus casos, por lo menos 1 o 2, están vinculados al enfoque, ¿no? Entonces van a salir criterios arquitectónicos que estén relacionados con la parte de su investigación que van a hacer. Entonces, aquí van a estar involucrados. Esto es para, esta fichita es para llevarla también a su informe, ¿no? Porque aquí voy a identificar el puntaje, porque cada criterio viene de algún caso. Y voy a determinar cuál es el caso ganador, porque siempre hay un caso que tiene más, ¿no? que tiene más elementos y va a ganar. ¿No? El caso 3, de repente tienes he sacado mayor información, de ahí vienen casi la gran mayoría de los criterios. Y es el caso ganador, de ahí va a bajar. Para que esto también sepan hacer la medición que nos piden en el informe. ¿Qué caso es el más relevante y a poco dice? Bueno, aquí es como no deben exceder de 16, no deben ser mínimo de 12. Y bueno, de ahí, en base a esos criterios arquitectónicos, los criterios arquitectónicos vienen de los casos y tienen una redacción que ustedes han generado en base a lo que han visto técnicamente. Y por eso les digo identificar por qué se ha hecho esa estrategia de diseño en ese caso. ¿Cuál es el objetivo de ese planteamiento? Porque lo van a necesitar acá en su rendimiento. Entonces,
Los lineamientos de diseño finales van a venir en base a su funcional espacial, formal, estructura, porque todo eso es arquitectura. Todo eso es arquitectura. Bien. Acá los lineamientos son parte de la investigación, donde se utilizan como parte de la metodología descriptiva, cualitativa y cuantitativa, porque medimos, analizamos, cuantificamos. La obtención de datos y la descripción de la característica de cada uno de los ambientes existentes de nuestro objeto permite el análisis funcional, como ya hemos visto, de los mismos según un basamento teórico que se expone en la investigación proyectada vinculado a este enfoque, que es la parte de la investigación. Esto es lo que se les ha pedido que hoy día deben traer, que es sus criterios teóricos vinculados a su enfoque netamente. Esta ficha va a ser parte del entregado, de dos, porque aquí me van a especificar qué van a trabajar. Es por eso que en su publicidad ustedes deben decir: yo quiero trabajar forma, yo quiero trabajar arte terapéutico, yo quiero trabajar colores, yo quiero trabajar, no sé, dependiendo de sus enfoques. Puntualmente, ¿qué cosa? ¿Para qué? Porque después aquí se les va a hacer mucho más fácil qué quiero hacer. Yo sí quiero trabajar forma, entonces tengo que trabajar criterios netamente formales y buscar cómo debe ser la forma, qué características debe tener, etc. Entonces yo empiezo a buscar esas, y esto viene de mi teoría, no es que yo me lo imaginé, yo supuse, es que leí 20 libros, 30 libros y creo que es así, no, viene, me dice. Entonces, debe estar esto bastante claro en función, espacio, en forma, que voy a trabajar con respecto a lo que me dice mi enfoque. En este caso es la arquitectura sanitaria que está trabajando, y acá dice definición de mi enfoque, pero aquí lo he puesto como, poner lo que ustedes, en base a las lecturas, determinan esa definición. No, aquí debería estar lo que dice su artículo, el principal, el relevante, que valida su investigación. ¿No? Ahí debería estar el artículo científico tal, no sé, de quién, el año, y el párrafo tal cual que especifica eso. Para entender y no suponer, porque a veces ustedes hacen sentir pero una los cosa. criterios teóricos vienen del análisis de los casos, Entonces, para entender después por qué trabajan estos criterios. Pero eso está al final, después de todos los casos. Se entiende esta chica, porque esto es importante, porque estas son las teóricas. Arquitecta, ¿ese de ahí viene del análisis de casos o solamente de la teoría? Solo del de enfoque. Y aquí se olvidan de los casos. Ah, ya. Si la teoría te dice que debes aplicar jardines terapéuticos, ¿no? Y tú has visto en tus casos que hay jardines terapéuticos, pero no sabes para qué sirven. ¿Cuál es el objetivo de ello? La teoría te dice que si aplica jardines terapéuticos va a permitir al usuario que se sienta más tranquilo, que su recuperación sea más rápida, X cosas. Y de repente hasta te dice, así vamos a estar te dice que debes aplicar elementos naturales, debes aplicar agua, fuentes de agua, X cosas, te puede decir. Entonces eso es lo que vas a poner acá. No sé en cuál podría estar, de repente puede estar en el entorno o de repente puede estar en el espacial, porque de repente va a estar en el entorno por la característica que necesita aire libre, pero por la percepción va a estar en el espacio. ¿Cómo va a ser esa percepción? ¿Cómo debe sentir el usuario del espacio? Y eso no es de tu idea, viene de tu teoría que ustedes investigaron y dicen cómo debe ser esa parte espacial, no se confundan. Y ahí, chicos, ya entran los conocimientos adquiridos, y ahí ponemos la descripción. El referente teórico es de dónde le hemos traído igual, nada más, entre comillas, y el enlace del libro. Ya, lo que hemos hecho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque de repente aquí, yo empiezo a leer y la teoría, como decía, en mis casos, solo he visto elementos naturales. Oye, pero mi teoría me dice que haga fuentes de agua, porque eso ayuda en esto y esto, o que haga otras cosas, ¿no? La teoría me facilita. Entonces yo también he visto casos
muy aparte de lo que yo he trabajado en otros sitios, hoy sí se ve interesante. Entonces yo diga, bueno, voy a complementar lo que yo tengo de mis casos, que es básico, que solo veo jardines, y le voy a Con la incluir teoría. las fuentes de agua, pues, porque la teoría me lo fundamenta. Y más la teoría me está diciendo para qué sirve. Entonces, cuando empiece a hacer los lineamientos que van a ver sobre la acción, yo ya tengo una justificación por qué estoy haciendo ese planteamiento. Y como vamos a ver a veces también, a veces hay enfoques que te dicen criterios arquitectónicos que en ninguno de tus casos los has visto. No está. Pero como ustedes, como dicen, conocen la arquitectura, ustedes dicen, este planteamiento es muy interesante y yo debo incluir el diseño. Pero no lo veo en mi caso. ¿Qué hago? ¿No lo hago? No, si me lo está fundamentando mi enfoque y esa teoría. Entonces, ese criterio, que no lo he visto en mi caso, lo veo en mi enfoque, yo lo puedo convertir en un lineamiento. Es un lineamiento netamente teórico. Entonces, algún criterio, por eso le decimos 12 y 16, ¿no? De repente algún criterio técnico, puedes decir, que viene de los casos, decir, bueno, esto a la larga yo lo tendría que hacer, lo voy a tener en cuenta, pero más interesante es este teórico, y lo coloco, lo convierto en un lineamiento. Y si alguien te dice, pero ¿por qué está ese alineamiento si en tus casos no estabas? Entonces, ¿ustedes qué pueden decir? Mi teoría me valida que puedo hacer esto porque ayuda en esto, y permite esto. Entonces, todo aquí tienen que ustedes estar pensando en todo. ¿No? Para posteriormente ya tener la redacción de los lineamientos que ahorita lo vamos a ver y generar por función, espacio, forma y en dónde lo voy a ver, entonces también eso se va a ver en 3D, en detalles, en la graficidad. Aquí en la redacción del lineamiento y una imagen que refleje este lineamiento que ustedes dicen. Esta imagen o viene del caso, o viene de la teoría o es un diagrama que yo estoy haciendo. No es el diseño. Aún no es la aplicación. Eso van a hacerlo después. Aquí solamente el primero son los lineamientos del diseño final y el otro son la aplicación de sus lineamientos. Eso ya tiene que ver con su diseño. Eso lo van a entregar. Los de octavo ciclo no van a entregar porque no hacen diseño aún. Solo van a llegar hasta el lineamiento de diseño finales. Pero los que están en noveno ciclo sí, porque les piden su lámina de aplicación de lineamientos. Bueno, hay unos ejemplos referenciales. Aquí, ¿no? La redacción de los lineamientos, bueno, tiene que estar vinculada con la tipología del proyecto, con su arquitectura, debe ser una redacción clara y objetiva. Si aquí, sobre todo esto, la cantidad de lineamientos debe ser entre 12 y 16. Debe haber lineamientos de diseño para el posicionamiento y emplazamiento y para la parte formal, que son criterios muy relevantes dentro del planteamiento del diseño, ¿no? El emplazamiento y posicionamiento debe haber un lineamiento identificado que viene del caso o que viene en medio del enfoque. La forma también, ¿no? Esos son lineamientos claves, porque en base a ello yo estoy planteando mi diseño, voy a plantear mi diseño. No puedo decir, o sea, no debo obviar ese tipo de planteamiento, ¿no? Que son criterios, como se dice, fundamentales para mi diseño. Imagínense que no pongo un lineamiento, ¿qué forma voy a aplicar? No es importante. Ninguno de los casos me ha perdido que da su forma. Tu disposición de tu volumen, de tu caso de y así. Hay criterios arquitectónicos que son importantes dentro de lo que ya yo dispongo mi diseño. Acá, eso también, todos los lineamientos de diseño, el 70% deben poder ser apreciables en 3D
el 15 en gráfico de detalle y el otro 15 en materiales, ¿no? Entonces aquí la gran mayoría debe verse el 30% que queda es en gráficos y en materialidad. El análisis ya está. Y esta es la redacción de los lineamientos, se les pide que trabajen con colores, que sean específicos, ¿no? Aplicación, yo ya voy a aplicar. En el otro no decía eso, cuando he redactado, en ese texto que no decía, solo identificaba lo que he visto. Pero ahora yo estoy haciendo mis lineamientos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar. ¿Qué voy a aplicar? Cubiertas verdes recorribles. ¿Cómo van a ser estas cubiertas recorribles? Con pendientes normativos. ¿Y cuál es el objetivo de este planteamiento? Por eso se les dice su criterio arquitectónico que esté viendo de sus casos. ¿Cuál es el objetivo que manejó ese arquitecto, ese diseñador para hacer su planteamiento? No lo pongo. Porque aquí lo van a tener que traer. ¿Cuál es el objetivo de hacer eso? Para generar espacios abiertos, paisajísticos, recorribles, que integran el concepto arquitectónico como el entorno natural, y a la vez para lograr acondicionamiento térmico. ¿En dónde? Porque posiblemente eso no lo voy a ver en todo el proyecto. Solo lo va a ver en dónde, en los espacios editables. De repente no sabe. En su zona complementaria, en su zona administrativa, en su zona de servicio. No, eso no va. Ahí no va a haber eso. Solo va a estar evidenciado en el espacio. ¿Se entiende cómo tienen que redactar su lineamiento? Sí. ¿Y sabe de dónde viene, va a generarse este lineamiento? ¿De dónde viene? De los casos y la teoría. Sí, pero específicamente de dónde los traemos. De los criterios De los arquitectónicos. Ahí. de este que expliqué, de este. Aquí están, acá ya están todos los criterios arquitectónicos que vienen de los casos, justificando a veces con enfoque, y de repente de aquí, en función, acá está mi criterio de acceso peatonal con una plataforma, esto lo voy a convertir en lineamiento. Se aplicará el acceso peatonal con estas características como el objetivo de esto, lo quiero. Más alto. Lo que pone que no hacía claro que son dos tablas juvenil, ¿no? Uno que son de los criterios de los casos y el otro que sería de los criterios del enfoque. Sí, tienes que hacer del enfoque, porque prácticamente de tu teoría, y ahí sí no son dos en nada, solo lo que te arroje la teoría. Aquí sí, de los casos sí 12, máximo 16. Porque en función de repente tu teoría solo te dice uno. Espacio, dos, de repente, porque estamos hablando de percepción y ahora de color y la sensación. Tienes dos, tres. De repente en estructura no tiene, que debería haber, porque a veces es parte constructivo que tienes que hacer. Entonces, ustedes tienen que analizar muy bien la información, ¿no? Por lo menos uno. Y ya de entorno, de repente ahí aparecen 12. No van a haber 12, ahí sí no hay 12. Ahí pueden haber hasta de repente 5 o 6 más, ¿no? Porque no es que tengo que generar 12 criterios teóricos. Los que te arrojen tu enfoque. Pero sí debes evidenciar en función, en espacio, en forma. En algunos va a haber mucho más, en otros. Entonces, y ahí viene el lineamiento. Entonces, eso es lo que lo estoy convirtiendo yo en el lineamiento. ¿Qué hubiera pasado si yo solo hubiera analizado mi caso y hubiera dicho aplicación de cubiertas verdes? ¿Qué hubiera puesto? Y aplicación de cubiertas verdes en la zona, así hacen a veces, ¿no? Y hay uno como jurado de aplicación. No justifica su lineamiento, no está colocado este teórico, justificar el planteamiento que están proponiendo, y ahí se le comunica. Porque a veces no lo tiene. Arquitecta, ¿el objetivo o elemento de comparación siempre va a ser la normativa o puede ser No, puede ser otra cosa. otra cosa? Tú puedes poner ahí aplicación, no sé,
No necesita ser la normativa. En este caso, como está especificando que las cubiertas verdes, él quiere que sean transitables, o sea que va a ser que suba, ¿no? Que tú subas y mientras te vas subiendo, te supone vas a aplicar la normativa, porque o sea, te está referenciando que es acceso peatonal. Y por eso te dice con normativa pendiente. Por eso, justifica por qué está planteado eso, qué busca él. Porque prácticamente si no quisiera que sea con normativa pendiente, hubiera puesto cubiertas verdes simplemente sin recorrido, ¿no? Hubiera puesto solamente cubiertas verdes, de repente con factores simplemente de generar el confort térmico. Pero él que está haciendo estas cubiertas verdes, busca generar la integración, parece, con el entorno natural. ¿No? Porque al final, si uno lee de esto, generar espacios abiertos para seguir recorriendo, es para que tenga un uso de estas cubiertas verdes y a la vez se integre con el contexto inmediato que ellos están. Y otro ejemplo de adjetivo o elemento de comparación, ¿cómo lo podríamos redactar? Aplicación, por ejemplo, de cubiertas verdes. ¿Y se puede obviar ese adjetivo? O elementos de comparación. Yo estoy segura que cuando empieces a trabajar tu lineamiento, el planteamiento que estés acá generando va a ser bajo un objetivo, va a ser para algo, con algún criterio. Por algo lo estás haciendo. No sé si dentro de ello va a ser algo de percepción, no sé si dentro de este planteamiento, que en este caso habla de lo que conlleva la normativa, o puede ser por factores constructivos. Uno de estos casos institucionalizados está planteando como que tiene algunas zonas para poder privatizarlas. Por ejemplo, lo que trata es que hacer la parte del primer nivel es toda pública y la parte del segundo nivel y hacerla para el alojamiento de las personas. Y nosotros hablarlo como que nos va a ayudar bastante a lo que En función, de repente, en la parte de zonificación, tú vas a generar ese planteamiento. Y cuando has redactado tu análisis, ¿cómo lo has considerado? Cuando has hecho tu zonificación, ¿cómo has planteado ese punto? Que tú lo ves que es interesante. con la finalidad de privatizar esta zona y además de no evitarse como que la acumulación de circulación. A ver, no, es que ahí está el factor de que su análisis. Si tú hablas de zonificación y organización, ¿cuánto con cuántas zonas, por decirlo? En el paso organizado, las zonas públicas en el primer nivel, mientras que las zonas privadas las ha considerado una organización de segundo nivel y es de acceso a organización. Pero si tú me hablas de circulación, estás hablando de otra cosa. Es otra cosa. Entonces tú me dices, se ha identificado un tipo de circulaciones, ¿no? Unas circulaciones públicas, otras privadas, otras de servicios. Dentro de las públicas maneja esta característica, dentro de servicios se ha planteado esa, o tienen tipos de usuarios, no sé cómo es su circulación, ustedes tienen que determinar su circulación. Por eso les digo, cada uno, por la tipología del proyecto y por lo que yo quiero como diseño, porque ustedes ya han analizado todo y identifican qué es lo que yo también busco como una solución arquitectónica. Sus criterios van a estar enfocados hacia lo que están buscando. Teorizar. Solución. Si tenemos circulación, pública, circulación, Es que habría que ver cómo plantearlo. No te puedo yo dar una información si no conozco cómo está tu redacción o tu criterio de tu análisis. Ahí tendríamos que ver. Acá hay otros ejemplos.
Aplicación de volumetría escalonada orientada al norte con inclinación respecto al eje solar. Eso es un poco lo que tú me decías. Ujú. Sí, O ¿qué sea, elemento? a veces por el factor de lo que vas a aplicar, ya tú tienes que fundamentarlo por qué lo estás aplicando, con qué característica va a tener. Para que se entienda. ¿Y cuál es el objetivo? Para generar niveles con cierta inclinación de acuerdo a la ruta solar en la cubierta, de tal manera que se obtenga mayor captación del recurso solar. Bueno, redunda ahí en la redacción, pero bueno, se entiende que va a ser. Yo asumo, leyendo ese lineamiento, que no, por decir, dentro de lo que yo hubiera hecho una volumetría compacta, un volumen para el vidrio, ¿no? Compacto, seguro, aquí me está diciendo que para la orientación del norte va a poner terrazas y escalonadas. O sea, ya no va a ser el volumen, va a poner acá, va a poner acá. Una organización por espacios. Ajá. ¿Con qué objetivo? Porque va a ser, dice, para Que generar todos el nivel tengan de iluminación. de más que contenga mayor captación del recurso solar, porque de repente está en una zona fría, no sé cómo es la característica del lugar, pero ya su volumen está condicionándose en relación a este punto y con un objetivo, posiblemente térmico, posiblemente, no sé, más me parece por factores térmicos, porque habla de la parte solar y que debe generar una relación. O por cuestiones ilusionales, no sé, de repente está trabajando en oficinas y quiere que la iluminación llegue muy bien hacia los espacios y de repente quiere que esta forma escalonada le permite hacer eso. Entonces, me está diciendo cómo va a ser. Aquí, ¿qué es lo que podría faltar? Aquí me podría faltar porque de repente no va a aplicar este volumen escalonado ¿En dónde? en todo el proyecto. De repente siempre, si son volúmenes, lo que va a Espacio. tener, no sé, que solo sea un volumen, ¿no? Ahí sí, lo dejo abierto, porque si solo tengo un volumen no puedo especificar a zona, porque solo es un volumen. Pero de repente si tengo varios volúmenes y este es el talleres o las oficinas, entonces diría la zona de oficinas. Porque de repente tengo otro volumen que es la complementaria y tengo otro volumen que es la administrativa. Y ahí lo voy a ver, ¿no? Entonces yo aquí aclaro, si tengo módulos independientes, ¿dónde lo voy a evidenciar? ¿Qué es lo que pasa a veces cuando no especifico en dónde voy a evidenciar esta solución arquitectónica? El jurado va en cuestión. Tú has dicho que vas a aplicar escalonados, yo te veo acá 3 volúmenes y solo un volumen maneja eso. ¿Por qué los demás no lo tienen? No le vas a decir, ay, solo era la zona tal. Y fuiste. ¿No? Debiste haber informado desde el comienzo. Para que el jurado cuando lo lea, te dice que solo es en esta zona, mira el proyecto, así solo en esta zona. Y ahí se ve la aplicación. No lo vas a decir en la sustentación. No había planteado. Es que esa zona es la principal y ahí lo apliqué. ¿Y por qué no lo dice? No lo escucho. El jurado no te va a preguntar sobre lo que ve que tú ya solucionaste. El jurado te va a preguntar lo que ve que no has solucionado o que ha quedado en el aire. Aquí lo hagamos, porque esa es su labor. El jurado no es para favorecer el proyecto. El jurado es para cuestionar. Eso tengan en cuenta. Así es. Entonces, yo cuando hago mi planteamiento, yo tengo que estar pensando, oye, si por aquel jurado me permite, y esto, tengo solucionado esta parte, tengo justificado esta forma también. Tengo que estar pensando en eso. Y si todo lo que yo me cuestiono con respecto a mi proyecto está solucionado, estoy bien. Si todo lo que yo me cuestiono no veo una respuesta, estoy mal. Definitivamente estoy mal.
hay una deficiencia en mi propuesta. Tengo que buscar la solución. ¿Ya? Entonces, aquí también habla aplicación de emplazamiento volumétrico, por eso les decía, en volumetría, emplazamiento son puntos muy relevantes en la orientación, pero bajo una estrategia interesante. Aplicación de emplazamiento volumétrico por depresión, con cubiertas continuas de suelo, con infiltración parcial y proporcionamiento de insectos. O sea que se va a infiltrar, pero no se va a infiltrar y se va a quedar, como se dice, metido dentro del terreno, si no hay forma escalonada. Está aclarando cómo va a ser esa infiltración, ¿no? Y acá, ¿por qué lo hace? ¿Se entiende cómo tienen que redactar, chicos? Pero aquí está el factor, ¿cuál es el objetivo del planteamiento? Que a veces puede venir del caso, o a veces aquí lo funciona con mi teoría, porque de repente en mi caso simplemente estoy viendo, pero no me dice cómo. Entonces mi teoría me fundamenta, ¿no? Yo por qué pongo los jardines terapéuticos, mi caso no me ha dicho, yo solo he visto el diseño. La teoría. La teoría me dice para qué sirve, cuál es el objetivo. Sensaciones, recuperación. Entonces aquí lo fundamento no con mi caso, sino que traigo lo que vi con mi teoría y fusiono, y acá ahora sí sé para qué hago eso. Entonces, la aplicación de jardines Ejemplos, terapéuticos para aquí, ayuda de función, recuperación de forma, pacientes. estructura, entorno y, como les decía, teórico, también puede ser lineamientos netamente teóricos, ¿no? Porque yo puedo, como dice, dentro de lo que estoy planteando aquí, ¿no? Yo veo que hay algún punto que no está en mis casos y yo lo pongo aquí realmente como justificado de acá. ¿De acá? Bueno, aquí ya viene la representación gráfica, ¿no? Que puede ser así de teórico, una representación de ustedes, de evidencia. Cuando yo lea los lineamientos y vea el gráfico, entienda, esto es lo que queremos hacer sobre esto. Y aquí, esto de aquí, así deben presentar sus lineamientos, función, espacio, cuánto van a tener, y aquí está la redacción, está más o menos, y acá es donde lo voy a ver, en 3D, en detalle, en constructivo, ¿sí? Y la imagen. En este caso, el estudiante ha traído imágenes vinculadas a sus casos, pero no necesita siempre los casos, porque a veces viene de la teoría y yo puedo generar eso. ¿Consulta? Ya. Y acá hay otros ejemplos, alineamientos de diseño. Pueden trabajar así imágenes referenciales, ¿no? Que hagan comprender el lineamiento que ustedes van a aplicar. Y ahí acaba, chicos, esta parte, y aquí acaba realmente lo que tiene que ver con la investigación de los casos y los lineamientos de diseño. Ya de ahí es redacción del informe, lo que conlleva su relación de lineamientos, mejorar sus análisis, sus imágenes, porque ya realmente con eso se cierra esta parte. Ya no hay más cosas que hacer. ¿Preguntas? ¿No hay más? Para empezar.